Ingrid era una joven de 25 años con una vida normal en Ciudad de México. Tenía un trabajo común, tenía 2 perritos, pero el 8 de febrero de 2020 tuvo uno de los peores finales que te puedes imaginar a manos de su pareja. Lo más impactante es que su hijo vio todo. Este es uno de los feminicidios más grotescos e impactantes que hizo que las leyes en México cambiaran. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo caso. Estoy muy contenta de estar otro jueves más aquí con ustedes y quiero platicarles que la historia que les voy a contar hoy es muy fuerte. Es uno de los feminicidios más comentados de México, que logró obtener justicia y que modificó la historia del país en cuanto a violencia de género. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente darle like al video, se suscriban y nos sigan en todas nuestras redes que van a estar aquí abajo en la descripción. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ni un solo video, porque si no la activan no les va a salir cuando subo video, entonces actívenla. Pero bueno, ahora sí, empecemos con el caso de Ingrid Escamilla. Ingrid Escamilla nació el 3 de octubre de 1994 en el estado de Puebla, México. Algunas fuentes mencionan que era de la Junta Auxiliar de Juan Galindo, también llamada Nuevo Necaxa Canaditas, en la Sierra Norte de Puebla. Imagínense un lugar con montañas verdes, un buen de ríos, caminos de tierra, varias casitas como que dispersas entre el bosque, un lugar donde la vida transcurre despacio, la gente se conoce, los vecinos se conocen entre sí. Es un lugar donde cada sonido, desde el canto de los pajaritos hasta el eco de una vaca a lo lejos, es parte del día a día. Su infancia y vida familiar no fue del todo sencilla. Se dice que su madre, Antelma Vargas, la abandonó cuando ella era muy pequeña, así que su padre se quedó al cuidado de ella y sus 5 hermanas. Más tarde, en 2016, su papá falleció. Esto fue algo que pues obviamente la afectó muy profundamente, pero ella siempre lo recordaba con mucho cariño. En redes sociales compartía recuerdos y mensajes dedicados a él con muchísimo afecto. La familia pertenecía a la clase trabajadora, era una familia que no tenía muchos lujos, pero tenía mucho amor y cercanía entre todos. Tenía una hermana gemela llamada Betsy, a quien llamaba su alma gemela, y también tenía varios perros que para ella eran familia. Eran sus compañeros incondicionales con los que compartía momentos muy especiales de cariño. Ella adoraba a los perros, siempre le gustaron mucho los animales, pero en su hogar ellos eran una parte muy importante para su mundo. En cuanto a sus vecinos, Ingrid fue bastante conocida en la zona porque ella en algún momento fue reina de belleza. Esto fue un logro destacable en su vida que le dio mucho reconocimiento en su comunidad. Desde joven, Ingrid era muy tranquila, reservada, pero con un corazón enorme. Siempre se enfocaba mucho en sus metas, era muy amable, muy trabajadora y perseverante. No era nada conflictiva, siempre buscaba vivir su vida de manera normal, crecer profesionalmente y cuidar de sus amigos y de su familia. Sus amigas dicen que al principio era una persona un poco tímida, pero cuando le tomabas confianza era cálida, leal y muy buena compañera. Era una persona que escuchaba más de lo que hablaba y le gustaba rodearse de personas calmadas. No le gustaban los dramas ni los excesos, no era una persona de fiestas grandes ni ambientes riesgosos. Al contrario, su vida era más bien sencilla, con pequeños logros diarios que la hacían muy feliz. De hecho, algo bastante interesante es que en el terremoto de 2017 ella fue voluntaria para reconstruir casas en Jojutla de Juárez, ayudando a muchísimas personas que perdieron todo lamentablemente. Sus estudios y proyectos personales reflejaban sus aspiraciones. Estudió la preparatoria en un colegio llamado Albert Einstein y había cursado administración turística en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, o sea, la UAP.
Ella también estaba realizando una maestría en esta misma escuela. También disfrutaba de viajes y de la naturaleza, ya que en sus redes compartía fotos de Puebla, de Huahuachinango, de Cholula y de Ciudad de México, mostrando estos momentos de su vida que disfrutaba tanto. También le gustaba mucho la música. Ella era fan de Belanova, de Luis Miguel, de Los Auténticos Decadentes. En cuanto a apariencia física, a Ingrid le importaba muchísimo su imagen personal. Le interesaba mucho el maquillaje, la ropa, planeaba proyectos relacionados con moda y quería abrir otra cuenta de Instagram para publicar contenido de belleza. En sus fotografías de redes sociales, ella suele aparecer con el cabello muy bonito, muy arreglado, mostrando ese estilo juvenil que tenía y muy colorido, ya que acababa de terminar su tratamiento de ortodoncia, cosa que le daba muchísimo orgullo y alegría. Ingrid de pronto tuvo una muy buena oportunidad laboral y como su padre le había enseñado, ella la tomó y se comprometió profundamente con este trabajo. Esto se trataba de un puesto en la presidencia de Necaxa y una vez trabajando ahí, Ingrid conoció a un hombre mayor llamado Eric Francisco Robledo Rosas. Él era un ingeniero civil de 46 años al momento del crimen, mientras que ella tenía 25. Ambos venían de Juan Galindo. Esto probablemente los acercó aún más, ya que Eric se convirtió en su pareja. Eric nació el 22 de septiembre de 1973 en Necaxa. Sus papás eran dos adultos mayores jubilados que eran muy queridos por sus vecinos. Su papá se llamaba Rodolfo Robledo. Él era un maestro de primaria y secundaria muy reconocido en la zona, mientras que su mamá había trabajado en una compañía que desapareció en 2009 llamada Luz y Fuerza del Centro en el Sindicato de Electricistas, en donde presuntamente Eric también trabajó. Ingrid y Eric tenían entre 9 meses y 5 años de relación. Aquí hay un poco de confusión entre los medios, pero bueno, aunque su vida parecía tranquila, existían tensiones en esta relación. Había alertas previas de violencia doméstica que, aunque eran discretas, ya señalaban problemas. Esto muestra cómo incluso en vidas aparentemente normales puede haber conflictos que son bastante ocultos y que permanecen detrás de una rutina y son como que tapados de los momentos felices. Eric tenía un hijo que tenía 15 años al momento de los hechos, que había sido diagnosticado con autismo. Este hijo había sido de un matrimonio anterior y él fue muy importante en la vida de Ingrid. Algunos vecinos comentan que veían como ella en varias ocasiones salía a comprar juguetes para él o salía con él, cosas así. Otros testimonios importantes de vecinos señalan que Eric era visto a menudo bebiendo solo. Los residentes señalaron que él era una persona mal encarada y solía quedarse largas horas en su auto bebiendo antes de subir a su departamento. Sin embargo, ninguno de los vecinos reportó haberse percatado de agresiones públicas en el edificio, aunque uno sí mencionó que Eric le pidió al guardia de seguridad que vigilara el departamento para que Ingrid no recibiera visitas cuando él no se encontraba. Según autoridades capitalinas, Ingrid interpuso una denuncia por violencia doméstica contra Eric 7 meses antes de fallecer. Además, se sabe que la ex esposa de Eric, la madre de su hijo menor, también había interpuesto previamente una acusación por maltrato contra él. Sin embargo, en el caso de Ingrid, el proceso no había avanzado. Aparentemente ella retiró o no continuó con la denuncia. En cualquier caso, estos antecedentes revelan un patrón de violencia. Cuando Ingrid se mudó con Eric a la Ciudad de México, vivía en la alcaldía Gustavo Madero, específicamente en la colonia Vallejo, calle Tamagno, número 258, en el departamento 501. Para alguien que viene de un pueblo pequeño, Ciudad de México es un mundo completamente distinto. Es una ciudad ruidosa, con mucho tráfico constante, calles llenas de gente, pero también es una ciudad llena de oportunidades. Ingrid trabajaba en administración turística y estudiaba una maestría mientras cuidaba de sus perritos llamados Vodka, un husky, y Frida, una perrita pug. Mantenía contacto cercano con sus hermanas y trataba de construir su independencia. El día a día de Ingrid era bastante tranquilo. Ella se levantaba bastante temprano, preparaba todo para su trabajo y atendía sus pendientes. Vivía con sus mascotas, estudiaba, pasaba tiempo con sus hermanas y cuidaba de sí misma. Su vida era bastante cotidiana, pero llena de detalles que la hacían feliz y la conectaban con lo que amaba. Ingrid siempre se destacó por tener una personalidad amable, noble, muy tierna, con una sonrisa muy cálida que compartía en fotos y en redes.
Era reservada al principio, como les había comentado, pero pues era muy leal con las personas con las que ella tenía confianza. Y pues nada, quiero hacer énfasis en que era una persona que valoraba mucho a su familia, a sus mascotas, a sus logros personales, no buscaba fama ni atención, era simplemente una joven tratando de construir su vida con sus estudios, su trabajo, sus pequeñas rutinas, sus momentos de felicidad cotidiana y ya está. Antes de todo lo que pasó, Ingrid era eso, era una mujer tranquila, con metas sencillas, amor por los suyos y por los animales, trabajadora, intentando crecer en una ciudad enorme y era una persona con sueños muy normales. El sábado 8 de febrero de 2020 empezó como un día cualquiera para Ingrid y su pareja. Todo pasó en su departamento, o sea, no hubo nada fuera de lo normal, no hubo evidencia ni informes de que hayan salido o que hayan tenido planes especiales. Era un fin de semana de esos que parecen muy tranquilos para quedarte en tu casa. Pero empezó a caer la noche y algo cambió. Según los reportes oficiales y las declaraciones, la pareja comenzó a discutir. Supuestamente la discusión empezó por celos y por el consumo de alcohol de él. Y sí, según algunos vecinos, no era la primera vez que escuchaban peleas ahí. Era como esa tensión que se estaba empezando a acumular poco a poco en silencio. Ya saben, ese tipo de cosas que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde, lamentablemente. La pelea se fue poniendo cada vez más intensa. A él le molestaba mucho que Ingrid reaccionara de manera negativa a que él llegara borracho y por esto él actuó de una manera agresiva. Según la versión de Eric, la discusión escaló tanto que Ingrid lo golpeó, forcejaron y ella sacó un cuchillo. Él, al ver esto, le dijo de una, como retándola, así que ella llegó a lesionarlo en la cabeza. Sin embargo, no se sabe exactamente si así pasaron las cosas, pues porque esto es solamente la declaración de él. Lo que sí se sabe es que sí tenía una herida en la cabeza cuando fue arrestado. Aún así, lo que hizo después fue desproporcionado, brutal, y la verdad es que es imposible de justificar. Él tomó el cuchillo de cocina y apuñaló a Ingrid varias veces directamente al cuello. Es imposible imaginar el terror que ella sintió. No fue rápido, no fue limpio, fue muy violento, medido. Y cuando ella cayó sin vida, él al parecer no había tenido suficiente. Después del asesinato, Eric la desolló, le quitó la piel desde la cabeza hasta las rodillas. Luego abrió su cuerpo y le extrajo varios órganos internos. Lo que hizo con ellos después es completamente inhumano. Como sus intenciones eran esconder lo que había pasado, en su mente la mejor idea era despegar el inodoro del piso y tirar los órganos de Ingrid directamente al drenaje como si fueran basura. Pero al darse cuenta que obviamente esto no iba a funcionar, los recogió y los metió en bolsas para deshacerse de ellos después. Esta crueldad realmente no se puede explicar. Y la verdad es que en casos como este es muy importante hablarlo porque refleja el nivel de violencia que hay contra las mujeres en México. No es un simple asesinato, no es un feminicidio más. Lo peor es que ahí no terminó. Al darse cuenta que no podía deshacerse del cuerpo completo, envolvió restos en una bolsa verde y salió del departamento para intentar tirarlos en una coladera en la calle. Imagínense esa escena, durante la madrugada, en completo silencio, un hombre cargando restos humanos así como si nada. Lo más fuerte y preocupante de todo esto fue que el hijo de él estaba ahí y presenció absolutamente todo el asesinato, sin que a él le importara en lo absoluto. O sea, imagínense lo terrible que es esto, un niño de esta edad viviendo una escena así. Vivir con estas imágenes, con este trauma, es devastador. Se trata de un niño perfectamente consciente que vio cómo su papá mataba y desolló a una mujer brutalmente, y que muy probablemente va a tener que cargar con este evento traumático por el resto de su vida. La verdad es que lo que más me enoja y me indigna es que este hombre no tuvo ni un poquito de respeto ni conciencia de lo mucho que iba a afectarle a su hijo. No pensó ni un solo segundo en él. Después de cometer el crimen, él llamó a su exesposa y le confesó todo lo que había hecho, así tal cual mató a Ingrid, y le pidió que fuera a recoger a su hijo. Cuando ella llegó al edificio y vio todo lo que estaba pasando, llamó a las autoridades, pero al mismo tiempo un vecino hizo una llamada anónima alertando a la policía. Minutos después, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al edificio y subieron al departamento. La escena que encontraron fue indescriptible. Ingrid estaba completamente destrozada, con heridas de arma en el cuello. Había restos en el inodoro, tejidos arrojados al drenaje, el cuerpo mutilado
estaba ahí y él ahí parado todavía con la ropa empapada de sangre como si nada. Así que Eric fue detenido en el momento. Cuando lo subieron a la patrulla con la cabeza vendada por la lesión de la pelea, él confesó ante los policías que había matado a su pareja. Incluso intentó decir que fue en defensa propia, pero las pruebas físicas mostraron algo completamente distinto. Intentó justificar lo injustificable. Eric dijo estar deprimido y hasta con ideas suicidas. Ese mismo momento quedó registrado en un video que circuló en medios. Discutiendo, nos empezamos a forcejear con ese mismo que me se me por el cuerpo. Lo que pasó. Le digo que al drenaje no quería que nadie se diera cuenta. Por vergüenza, miedo. Su tono frío, casi sin remordimiento, te deja pensando qué tipo de odio interno puede llegar a acumular a alguien para hacer algo de esta forma. El feminicidio de Ingrid se volvió extremadamente comentado, no solamente en México, sino que en toda Latinoamérica. Pocos días después comenzaron a circular fotografías explícitas del cuerpo de Ingrid y de toda la escena. Al menos 2 periódicos sensacionalistas las publicaron en su portada. Uno de ellos incluso utilizó la frase "y la culpa la tuvo Cupido" en pleno 14 de febrero. México explotó por completo. Miles de personas indignadas se volcaron a redes, surgieron hashtags como "Justicia para Ingrid" y "Ingrid Escamilla", pero esta vez con una respuesta creativa. Inundar el nombre de Ingrid con paisajes y flores para sepultar las imágenes horribles bajo belleza. Fue como un abrazo digital, una forma de decirle al mundo, ella era más que eso. Así que organizaciones, periodistas éticos, activistas, gente común, todas estas personas condenaron esa revictimización. Justo en medio de todo este caos mediático, el 14 de febrero de 2020, el diario La Prensa publicó una carta editorial tratando de defenderse. Su director, Luis Carriles, reconoció públicamente que pudimos ser más sensibles con las víctimas, como si apenas estuvieran entendiendo la gravedad de haber mostrado imágenes así. Y aún así, en la misma carta, se justificaron diciendo que habían seguido todos los protocolos vigentes al cubrir el caso. Esta declaración dividió la opinión pública. Para mucha gente esto sonó como una disculpa tibia, más enfocada en cuidar a la imagen del medio que el daño que habían provocado, y mientras ellos hablaban de protocolos, miles de mujeres ya estaban organizándose en redes señalando el morbo mediático como una segunda agresión hacia Ingrid. Los primeros días, AMLO dijo que los medios estaban manipulando el tema. Eso obviamente cayó pésimo. Después rectificó, condenó el crimen y prometió mano dura. Pero la molestia no se fue. Las protestas se plantaron literalmente bajo sus ventanas, así que ese mismo 14 de febrero mujeres se plantaron frente al Palacio Nacional mientras el presidente daba conferencia adentro. Pintaron las puertas con aerosol rojo gritando "Estado feminista", encendieron fogatas y escribieron el nombre de Ingrid en gigantesco en color rosa. Las protestas se replicaron en más de 10 estados. Ese mismo día, afuera de las oficinas del periódico que publicó las fotos, manifestantes incendiaron un vehículo del diario, con el objetivo de enviar un mensaje. No solamente la mataron, también la expusieron. Las consignas fueron brutales y honestas. Ingrid, escucha, esta es tu familia, estamos en tu lucha, voy a limpiar sus paredes cuando ustedes me regresen a mis hermanas. Pero unas semanas después, familiares marcharon hasta el departamento donde la asesinaron. Esto fue una marcha bastante grande, dejaron flores y pidieron lo que debería ser obvio desde el inicio: respeto. Un mes después, el 8 de marzo de 2020, 80,000 mujeres marcharon en Ciudad de México y miles más en todo el país. Al día siguiente, el paro Un Día Sin Nosotras paralizó al país. Ingrid estaba en carteles, camisetas, pancartas, era un símbolo, significaba hartazgo. Latinoamérica respondió, Argentina, Chile, Perú. El movimiento Ni Una Menos rebotó de país en país. La prensa internacional observaba. The New York Times, BBC, The Guardian, todos señalaron lo mismo: México
10 mujeres al día. La mayoría queda impune, pero esta vez algo fue diferente. Había un nombre, había una cara, había cansancio colectivo. Desde el principio, la en ese tiempo jefa de gobierno Claudia Sheinbaum condenó el crimen y prometió investigar la filtración. Identificaron a 6 de los primeros funcionarios en llegar a la escena, que eran los principales sospechosos, y en diciembre de 2020 detuvieron a un policía por vender las fotos. Esto fue histórico. Por primera vez alguien iba a pagar por exponer el cuerpo de una mujer. Y así nació la Ley Ingrid. El 24 de febrero de 2021, la Ciudad de México aprobó una reforma que castiga con cárcel a quien difunda imágenes de víctimas. Si son mujeres, niñas o adolescentes, la pena aumenta. Si el responsable es funcionario, la pena aumenta aún más. Luego, en 2022-2023, el Congreso Federal discutió y aprobó su propia versión, endureciendo penas hasta 18 años, incluso para particulares y periodistas que publiquen material filtrado. ¿Hubo debate sobre libertad de expresión? Sí, pero la memoria de Ingrid pesó mucho más. En cuanto al juicio, la fiscalía logró establecer la cronología gracias al testimonio del hijo, que estaba en total estado de shock después de lo que había pasado, la llamada de la exesposa, el aviso del vecino y la confesión del agresor. La investigación concluyó oficialmente que el homicidio ocurrió entre la noche del sábado 8 y la madrugada del domingo 9. Fue un feminicidio con extrema crueldad, y esa brutalidad fue la clave para que se calificara de esta manera. El 12 de febrero, un juez vinculó a proceso a Eric y le dictó prisión preventiva. Lo mandaron a un centro con atención psiquiátrica bajo custodia. El cuerpo de Ingrid fue entregado a su familia el día 10 de febrero y la velaron y sepultaron el 11 en Necaxa, en la casa donde creció. Entre llanto, rabia y exigencias de justicia de las 300 personas que acudieron. Lo más triste es pensar que Ingrid, una mujer tan tranquila, tan trabajadora y tan reservada, murió de una forma tan violenta en el lugar que debería haber sido lo más seguro para ella, su casa. Y siempre lo digo, cuando hablamos de estas cosas suena fuerte, suena incómodo, pero es necesario, porque el silencio solamente protege agresores. Entre 2020 y 2022 hubo retrasos, audiencias aplazadas y burocracia. La filtración de la imagen afectó muchísimo el proceso legal y benefició al asesino de Ingrid de cierta forma, porque su defensa aprovechó para decir que todo se había convertido en un juicio mediático, que ya lo estaban tratando como culpable en la opinión pública y que eso podía afectar su derecho a un juicio justo. También cuestionaron la cadena de custodia, insinuando que si policías filtraron fotos, entonces ¿quién asegura que no manipularon otras pruebas? Y lo peor, que esas imágenes ya no se podían presentar formalmente como evidencia porque al hacerse públicas podían considerarse contaminadas. La defensa podía argumentar que ya no eran confiables, que cualquier persona pudo haber tenido acceso y modificado archivos, o que las autoridades actuaron mal desde el principio. Entonces, en lugar de ayudar a condenarlo más rápido, la filtración terminó dándole a su agresor argumentos para retrasar el proceso y mover el caso a su favor. Se llevaron a cabo 25 audiencias en 31 meses en donde se presentaron muchas evidencias, pero también se destapó la ineficiente investigación, fallas en preservar la escena y deficiente recopilación de evidencias, que ya es costumbre en casos como este en México. Otra cosa a considerar es que todo esto tomó lugar durante la pandemia, lo que hizo que el proceso fuera mucho más torpe. Cada repetición, cada descripción forense era como reabrir la herida a su familia. A pesar de que su mamá no fue parte de su vida, ella estuvo muy presente en la lucha por justicia. Se reunió con Ernestina Godoy, la fiscal general de la Ciudad de México en ese tiempo, y le reprochó la falta de atención psicológica para ella y sus hijas. Pero después, un tribunal de enjuiciamiento lo declaró culpable el 13 de octubre de 2022 y lo sentenció formalmente el 17 de octubre a 70 años de prisión, la pena máxima, además de la reparación económica por 616,100 pesos, gastos funerarios por una suma de 7,393 pesos y daño moral por el feminicidio de Ingrid. Eric fue ingresado bajo custodia para cumplir su condena. Como les comenté durante su proceso, él presentó idea suicida
así que fue evaluado psicológicamente en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México. Desde entonces ha seguido ahí, cumpliendo su sentencia y recibiendo tratamiento psiquiátrico. Hasta hoy ya ha cumplido aproximadamente 3 años y medio de prisión y no hay ningún registro oficial que indique algún cambio de centro o alteración importante en su estado. A 5 años del feminicidio de Ingrid, el país ya no es el mismo. Hoy existe una reforma con su nombre que castiga la filtración de imágenes de víctimas y por primera vez servidores públicos pueden ir a prisión por hacerlo. Las marchas feministas son más fuertes y el tema de violencia de género se hizo más visible. Miles de mujeres celebraron en redes sociales que se logró obtener justicia y el asesino recibió la pena máxima por primera vez desde la implementación de esta en 2016. Lo que su familia dice siempre es: la muerte de Ingrid no fue un caso cualquiera, fue emblemático y necesitamos justicia porque las cifras siguen subiendo. La familia también externó que la sentencia les dio un descanso necesario después de una ardua búsqueda por justicia y un proceso largo. Y aunque nada va a devolver a Ingrid, su muerte empuja una conversación que México evitó durante décadas. Cuando alguien muere de forma tan violenta, la sociedad tiene 2 opciones: olvidar o transformarse. En este caso, México eligió lo segundo. Su nombre vive en murales, leyes, discursos, pancartas, flores y en la memoria colectiva. Ingrid ya no está, pero lo que provocó sigue resonando. Nunca más revictimizar a quien ya no puede defenderse. Nunca más callar ese dolor. Al día de hoy, la marcha del 8 de marzo tiene más fuerza que nunca. Se lleva a cabo en muchos estados de México y en la capital es todo un movimiento. A lo largo de los años han aumentado las asistentes, siendo el récord el año 2025. Cuando asistieron más de 200,000 mujeres a marchar. Amigos, este es un caso bastante fuerte, bastante pesado. La verdad es que sí deja mucho que pensar, mucho que reflexionar. Creo que hay que tratar de ver el lado positivo. Yo sé que en muchos casos no existe, pero gracias a Dios en este caso sí se pudo obtener justicia. La verdad a mí me da muchísima lástima por el menor implicado, la verdad me da mucha pena que tuvo que vivir algo así. Pero algo que podemos aprender de este caso también es tener mucho cuidado con nuestras parejas. La verdad es que como mujeres no debemos tolerar ningún tipo de violencia. Yo sé que de pronto hay situaciones bien complicadas, pero en la medida de lo posible hay que tratar de identificar personas o situaciones de riesgo, porque muchas veces estos casos se pueden evitar, sí se pueden evitar si se interviene o si se sale a tiempo de esta situación. Pero bueno amigos, a fin de cuentas ustedes díganme qué piensan, qué opinan, los voy a estar leyendo. También recuerden que me pueden sugerir casos que les interesen para que yo pueda traérselos después. Esto fue todo por el caso de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video con todos sus amigos para que más personas puedan verlos. Recuerden que todas las redes están aquí abajo en la descripción, tienen las del canal y tienen mi Instagram personal por si les gustaría saber un poquito más de mí. No olviden que todos los martes tenemos podcast turbio de historias de internet y los jueves tenemos estos casos de siempre. Pero nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, los quiero mucho, adiós. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.